Hoy vamos a desglosar uno de los eventos más definitorios de la historia moderna, la Segunda Guerra Mundial. Analizaremos cómo se llegó a ese punto, los momentos que marcaron el conflicto y cómo sus consecuencias, créanme, nos afectan hasta el día de hoy. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? A la Primera Guerra Mundial la llamaron la guerra para terminar con todas las guerras. Y de repente, ¡pum! Apenas 21 años después, el mundo estaba otra vez en llamas. Entonces, ¿qué salió mal? Bueno, la respuesta no es una sola cosa. Fue más bien como una fila de fichas de dominó, y la primera cayó justo en el momento en que se firmó la supuesta paz. Así que empecemos por ahí, por el principio de todo. La paz que se firmó después de la Primera Guerra Mundial no era para nada una base sólida. Era más bien un campo minado a punto de estallar. Y todo, absolutamente todo, comienza con un documento, el Tratado de Versalles. Y aquí es donde vemos la enorme contradicción. A ver, sobre el papel, la promesa sonaba increíble. Un mundo de cooperación, de seguridad para todos, de paz duradera. Pero la realidad fue un baldazo de agua fría. A Alemania se le dijo, toda la culpa de esta guerra es de ustedes, y ahora van a pagar. Se le impusieron unas deudas de guerra, unas reparaciones, que eran simplemente impagables. El resultado, pues no fue la paz. Fue un resentimiento profundo, un deseo de revancha que se fue cocinando a fuego lento. Y para colmo, imagínense esto, uno de los principales arquitectos de este nuevo orden mundial, Estados Unidos, de repente dice, ¿saben qué? Nosotros no jugamos. El Senado estadounidense se negó a ratificar el tratado y el país se retiró a su política de aislacionismo. Así que este nuevo sistema nació, digamos, cojo, sin uno de sus pilares más importantes, y las consecuencias de eso fueron simplemente enormes. Esta paz tan frágil nos lleva directamente a la siguiente etapa, un periodo de crisis súper profundas que terminaron de quebrar por completo el orden mundial. El famoso Jueves Negro de 1929 fue muchísimo más que una crisis en Wall Street. Fue la chispa que encendió una nueva ola de radicalismo por todo el mundo. Con la economía global en ruinas, la desesperación llevó a que muchas naciones vieran en la agresión militar y la conquista una salida, una solución a sus problemas internos. Y mientras todo esto pasaba, la institución que se había creado para mantener la paz, la Sociedad de Naciones, demostró ser completamente inútil. Miren el patrón. En 1931, Japón invade Manchuria. La sociedad lo condena y no pasa nada. Así que Japón, envalentonado, simplemente se va de la organización. Unos años después, Italia invade Etiopía. ¿Y qué pasa? Lo mismo. Sanciones débiles que no sirvieron de nada. Cada fracaso solo hacía más audaces a los agresores. Y aquí está la clave de todo. Una economía por los suelos y una diplomacia que no servía para nada. ¿Qué se obtiene de esa mezcla? El caldo de cultivo perfecto para ideologías extremistas. El fascismo y el nazismo aparecieron prometiendo orden, grandeza y soluciones rápidas. Y la gente, desesperada, empezó a escuchar. Y con ese panorama, llegamos a la década de los 30. Una década marcada por una serie de agresiones muy metódicas que fueron respondidas con una política que, al final, solo sirvió para posponer lo inevitable. Para entender lo que pasó, tenemos que hablar de un concepto clave, el apaciguamiento. No era simplemente debilidad, era una estrategia. La idea de Gran Bretaña y Francia era, bueno, si le damos a Hitler algunas de las cosas que pide, como Austria o partes de Checoslovaquia, a lo mejor se calma y así evitamos una guerra total. Ya sabemos cómo terminó eso. Es que la secuencia es clarísima. Primero, Alemania empieza a rearmarse masivamente, violando todos los tratados. Luego, en el 36, mete sus tropas en Renania, otra violación directa. El mundo mira para otro lado. Después, en el 38, se anexa a Austria. Y finalmente, la crisis de los Sudetes, donde Francia y Gran Bretaña, en el infame Acuerdo de Múnich, básicamente le regalan a Hitler un pedazo de Checoslovaquia, el apaciguamiento en su máxima expresión. Y entonces ocurre el movimiento que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Dos enemigos ideológicos a muerte, la Alemania nazi y la Unión Soviética, firman un pacto de no agresión. ¿Por qué? Sencillo, a ambos les convenía.
En secreto, acordaron repartirse Polonia. Para Hitler, esto era luz verde. Significaba que podía invadir Polonia sin tener que preocuparse por una guerra en dos frentes. El camino estaba despejado. Con todos los obstáculos fuera del camino, la guerra estalló, y lo que empezó en Europa se expandió como un incendio forestal por todo el planeta. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas cruzan la frontera polaca. Polonia es aplastada en menos de un mes. 2 días después, el día 3, Gran Bretaña y Francia cumplen su palabra y le declaran la guerra a Alemania. La última ficha del dominó había caído. La guerra había comenzado. Lo que vino después dejó al mundo en completo estado de shock. Usando su famosa táctica de la Blitzkrieg, la guerra relámpago, los ejércitos alemanes simplemente arrasaron con todo. Francia, una de las grandes potencias, cayó en apenas 6 semanas. El 14 de junio, los nazis ya estaban desfilando por las calles de París. Con casi toda Europa occidental bajo su bota, Hitler cometió su error más grande. Se volvió hacia el este. La Operación Barbarroja fue la invasión terrestre más grande de la historia. El objetivo era borrar a la Unión Soviética del mapa. Pero la Blitzkrieg se estrelló contra las enormes distancias de Rusia y su invierno brutal. Y lo que iba a ser una campaña rápida se convirtió en la guerra de desgaste más sangrienta de la historia. Mientras tanto, al otro lado del mundo, la política expansionista de Japón en Asia llegó a su punto de quiebre. El ataque sorpresa a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, despertó al gigante dormido. Estados Unidos entró en la guerra, y ahora sí, el conflicto se convirtió en una guerra verdaderamente mundial, enfrentando a las potencias industriales más grandes del planeta. En medio de la brutalidad del Frente Oriental, hubo una batalla que cambió el curso de toda la guerra. La victoria soviética en Stalingrado, que terminó el 2 de febrero de 1943, es considerada por muchos el punto de inflexión. A partir de ese momento, el avance alemán se detuvo para siempre, y comenzó la larga y sangrienta marcha del Ejército Rojo hacia Berlín. Es increíble, pero incluso antes de que sonara el último disparo, los líderes de los aliados ya estaban sentados en una mesa, diseñando el mundo que vendría después. Estaban decididos a no cometer los mismos errores de Versalles. La Carta del Atlántico, firmada por Roosevelt y Churchill en 1941, fue como el primer borrador de este nuevo mundo. Principios como la autodeterminación, el libre comercio, el fin de las conquistas, estas ideas se convirtieron en la base ideológica para lo que más tarde sería la Declaración de las Naciones Unidas. Y luego vinieron las conferencias decisivas, Yalta y Potsdam. Aquí, los tres grandes, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, se sentaron a repartirse, literalmente, el mundo. Decidieron dividir Alemania y planificaron la ONU. Pero en Potsdam, ya con la guerra casi terminada, se hizo evidente que Europa iba a quedar partida en dos. Las zonas de influencia que los ejércitos habían creado sobre el mapa se hicieron permanentes. Y de las cenizas de la guerra nació una nueva organización mundial, las Naciones Unidas. A diferencia de su fallida predecesora, la Sociedad de Naciones, esta vez se intentó crear un sistema con el poder real de intervenir y, ojalá, mantener la paz. Y así, la Segunda Guerra Mundial termina, pero nos deja con una pregunta flotando en el aire. El mundo ya no tenía un montón de potencias compitiendo. Ahora solo había dos, Estados Unidos y la Unión Soviética, un mundo bipolar. Y la alianza que habían forjado para ganar la guerra se rompió casi de inmediato. La pregunta final entonces es, ¿este nuevo orden traería estabilidad o era simplemente el preludio del siguiente gran conflicto, la Guerra Fría?